Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta, que en esta ocasión nos lleva a Angola, país africano que vivió una larga, brutal y mortífera guerra civil durante 27 años. Comenzó con la salida del poder colonial portugués en 1975, dejando que los movimientos independentistas se enfrentaran entre sí. Y en plena Guerra Fría, Angola se convirtió en un campo de batalla. De un lado estaba el Movimiento Popular de Liberación de Angola, o MPLA, de Agostinho Neto, apoyado por la Unión Soviética y Cuba, y por el otro estaba la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, conocido como UNITA, de Jonas Savimbi, que contaba con el apoyo de Sudáfrica, Estados Unidos y Gran Bretaña. Al comienzo de la guerra fue el MPLA el que dominó el campo, tomando el control de la capital y dirigiendo el gobierno de facto. Pero a mediados de la década de 1980, la lucha se intensificó, especialmente en el municipio de Cuito Cuanavale en 1988, donde hubo casi 10.000 muertos y una victoria reivindicada por ambos bandos. Luego habría un alto el fuego que se mantendría hasta 1992 y elecciones supervisadas por la ONU. El MPLA ganó la votación, pero Jonas Savimbi denunció fraude y se reanudó la lucha, que acabaría solo 10 años después con la muerte de Savimbi, asesinado por las tropas gubernamentales en 2002. Es el fin de la guerra, pero no del sufrimiento de los angoleños. El conflicto dejó casi 1 millón de muertos, 4 millones de desplazados y un país en ruinas. El 60% de los angoleños no tenía acceso al agua potable y el 30% de los niños moría antes de los 5 años. 20 años después, ¿se ha recuperado el país? ¿Siguen presentes las huellas de esta guerra civil? Es un monumento que no atrae a mucha gente, pero que simboliza uno de los mayores puntos de inflexión en la historia de Angola. Dos manos juntas dirigidas hacia el cielo, con una paloma en el centro, desplegando sus alas. Estamos en Luena, capital de la provincia de Mojico. Fue aquí, el 4 de abril de 2002, cuando la UNITA y el MPLA pusieron fin a 27 años de guerra civil con la firma de un acuerdo de paz. Dorca Kavui era teniente de las Fuerzas Armadas para la Liberación de Angola, el brazo armado de UNITA. Recuerda el día en que se enteró de la muerte de Jonas Savimbi. En aquella época no teníamos televisión, solo vimos que la gente de aquí, de Moxico, empezaba a alegrarse, hacía ruido, gritaba y pregunté qué pasaba. Me dijeron, Savimbi murió. Sabía que la guerra iba a terminar así, porque él mismo lo había dicho. Estamos entrando en un punto de inflexión. Mucha gente morirá bajo las balas, otros morirán de hambre y los demás serán capturados. Así que cuando vi que había llegado ese momento, me acordé de lo que dijo. Después de la guerra, al igual que decenas de miles de combatientes en todo el país, Dorca se integró en el Ejército Nacional. Luego se desmovilizó y se retiró. Hoy en día vive en esta modesta casa con una de sus hijas y sus 4 nietos. Ahora lleva una vida tranquila. En aquella época era muy difícil. Había niños que sufrían, niños que morían. Yo era una mujer activa durante la guerra, pescaba para alimentar a mis hijos, para que no murieran. Esta vida que llevábamos era muy difícil, pero ya se acabó. Hoy voy al campo, trabajo un poco y les traigo el sustento a mis hijos. La vida actual se ha convertido en algo normal porque estamos en paz. La vida hoy en día está un poco normal porque estamos en paz. Una ley aprobada en 2002 garantiza derechos sociales y económicos a todos los exsoldados, con una pensión básica de 23.000 wanzas, es decir, 50 euros. Sin embargo, 20 años después, el Estado aún no ha terminado de hacer el censo de sus veteranos. En Luena, los antiguos miembros del MPLA y de la UNITA no se frecuentan mucho, pero unen sus voces para reclamar los mismos derechos. Muchas mujeres, en particular, fueron movilizadas durante la guerra, pero nunca se ha reconocido su historia de lucha. Mi marido me dejó porque no trabajaba. Estoy desempleada. Pero aquí estoy con mis hijos. Tengo 5 hijos y no tengo el apoyo de nadie. Hoy vivo del trabajo en el campo. Si no lo hiciera, podría estar buscando comida en la basura. Enrique Branco luchó por el MPLA
el partido en el poder desde 1975. Primero se involucró contra los colonos portugueses y luego contra UNITA. 34 años al servicio de su país, pero ahora dice que lo han abandonado. Cuando estábamos con Agostinho Neto nos decía, cuando Angola sea independiente no pagarás el alquiler de las casas, no pagarás el agua. Hasta ahora nadie ha cumplido estas promesas. A los veteranos nos tratan como si fuéramos basura, nos pisotean. No se acuerdan de que hoy, si tienen lo que tienen, si han podido ser ministros o lo que sea, es gracias a los veteranos. Se les olvidó por completo. 20 años después, la guerra sigue profundamente arraigada en la memoria del pueblo angoleño. A 500 kilómetros de Luena, Huambo era el bastión de UNITA y Jonas Savimbi. Es una de las ciudades que más sufrió durante los combates. La Casa Branca, la casa del antiguo líder, destruida por las bombas del MPLA tras las disputadas elecciones de 1992, sigue siendo testigo de ello. Huambo quedó destrozada casi por completo. Muchas casas han sido destruidas como esta. Ese era el primer piso, pero todo se vino abajo. Hasta la fecha no se ha hecho ningún esfuerzo para reconstruir la casa de Jonas Savimbi. La figura del hombre apodado el Gallo Negro sigue siendo controvertida en Angola. Su cuerpo no fue enterrado sino hasta 2019, tras 17 años de negociaciones entre el gobierno y su familia. Hoy, UNITA ve esta casa como un símbolo de la guerra. Sin embargo, para este sociólogo, estas ruinas son una herida abierta para el país. Hemos estado luchando por nuestros derechos durante 20 años. No hay ninguna razón para que las cosas sean así. Al no reconstruir esta casa, estamos mostrando nuestro odio mutuo. Creo que eso es lo que hay que superar. Creo que hay otras formas de mantener esta casa como símbolo de la guerra. Tomar fotos, hacer películas y ponerlo todo en un museo. Situada a unos cientos de metros de la Casa Branca, Huambo muestra dos polos opuestos. Por un lado, el centro de la ciudad ha sido reconstruido casi por completo, con sus casas renovadas, aceras empedradas y elegantes jardines. Pero en los distritos periféricos, varios edificios siguen siendo testigos de la brutalidad de los combates. Un poco más allá, el parque industrial. Antes de la guerra, albergaba unas 10 fábricas. Todas estas fueron destruidas y nunca reanudaron su actividad, como esta antigua fábrica de techos. Después de la guerra deberíamos haber puesto en marcha grandes políticas públicas o de privatización. La reconstrucción es un todo. Todo debe ir junto. Agricultura, ganadería, industrialización. Cuando la reconstrucción se limita a construir casas, para mí no es reconstrucción. Así que, en pocas palabras, Huambo no se ha reconstruido. Mientras Huambo sigue luchando por reconstruirse, sus habitantes intentan vivir con las cicatrices de la guerra. Celestino Elías es uno de los 80.000 angoleños que han perdido un miembro a causa de una mina antipersonal. Tenía 2 años. Hoy es un futbolista amputado, campeón del mundo, y guarda con orgullo sus medallas y trofeos. Este es el trofeo de 2019 del Campeonato Africano de Benguela. Y esta es la medalla de 2018 cuando me coronaron como mejor jugador del mundo. Nacido en una familia modesta, Celestino no recibió ninguna atención médica durante su infancia. Descubrió el fútbol a los 8 años, cuando su padre lo inscribió en el club de su pueblo a pesar de su discapacidad. Cuando vi a los otros jugadores, yo también quería jugar, pero ellos no querían. Cuando entré en la cancha, estaba caminando sobre mis muletas. Así que les dije que pararan y me dejaran jugar. Entonces me inscribí en el club de Huambo. Empecé a entrenar allí con otros discapacitados y me adapté. En la actualidad, Celestino es defensa del equipo paralímpico nacional, pero sigue entrenando 5 veces por semana en Huambo. En todo el país hay ahora docenas de equipos deportivos de amputados.
Es importante promover el deporte entre las personas con discapacidad, porque el deporte es probablemente la forma más fácil de integrarlas en la sociedad. Si conseguimos integrar a estas personas en la sociedad, si realmente se sienten cómodas, entonces sí, nos habremos beneficiado de los 20 años de paz que hemos tenido en nuestro país. Sin embargo, esta integración es todavía muy limitada. En Angola, la inmensa mayoría de las personas con discapacidad viven sin recursos y sin apoyo estatal. Me gustaría que el gobierno hiciera más para ayudar a las personas con discapacidad. Creo que como personas discapacitadas tenemos mucho que dar al país. Yo, por ejemplo, soy ayudante de cátedra, trabajo en segundo de primaria, pero hasta ahora no hay oportunidades de trabajo. 20 años después del final de la guerra civil, Angola sigue luchando por pasar página. Sin embargo, el país experimentó un auge económico en la década del 2000, gracias a la subida de los precios del petróleo, que representa el 70% de los ingresos del Estado. La capital, Luanda, es testigo de ello, con sus rascacielos y sus renovados muelles. Proyecta la imagen de una Angola próspera y moderna, pero detrás de esa bonita imagen, la mitad de la población sigue viviendo con menos de $2 al día. Para el MPLA, ganador de la guerra civil, y en el poder desde hace casi medio siglo, el balance de los últimos 20 años es, sin embargo, positivo. Un país se construye con el tiempo, especialmente en un país como el nuestro, que aún carece de la estabilidad necesaria y en el que todavía se sienten los efectos de la guerra. Lo curioso es que los que más se quejan son los que han destruido el país, pero nosotros, que tenemos la obligación de reconstruir y mejorar, somos plenamente conscientes de que ya hemos hecho mucho, aunque todavía haya muchos problemas sin resolver. Elegido hace 5 años, el presidente João Lourenço ha hecho de la lucha contra la corrupción una prioridad, prometiendo pasar la página de la era de su predecesor José Eduardo dos Santos en el poder de 1979 a 2017. Pero a pesar del creciente número de casos llevados ante un tribunal, el país sigue estando entre los más corruptos y desiguales del mundo. Hitler Samusuku es uno de los activistas políticos más conocidos de Angola. Eligió el hip hop para exigir un cambio en su país. Quando vier o dia, desejarás a noite. E aviso para a polícia: não entrem no processo ou entrem, esteja da nossa parte. En sus textos, no duda en atacar directamente al presidente de la República y anima a los angoleños a salir a la calle. Vivimos en una sociedad en la que la participación política es escasa y la gente tiene mucho miedo de expresarse porque teme las represalias y la represión del gobierno. Y encontramos en el movimiento hip hop una puerta, una ventana para transmitir nuestro mensaje. Hitler es el hijo de Dorca, la veterana que conocimos en Luena. Si ella dejó la política, traumatizada por 27 años de guerra, él considera que la paz no solo es el silencio de las armas. Desde su barrio reclama una vida mejor para los angoleños. Estamos en el municipio de Cacuaco, en los barrios del norte de Luanda. Es un barrio con índices muy altos de pobreza, delincuencia, prostitución y analfabetismo. Esta es la puerta de una casa. Las aguas residuales pasan por delante y todo el mundo piensa que es normal. Su compromiso lo llevó a que lo detuvieran y encarcelaran en varias oportunidades. En 2015, junto con otros 16 activistas, por liderar un grupo de reflexión en torno al concepto de resistencia no violenta. Para mí, vivir en paz sería vivir en una sociedad de justicia. No digo en una sociedad justa, pero al menos con justicia, con la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Estoy comprometido. Al igual que mi madre se comprometió a luchar por la paz, yo me comprometo a luchar para que el MPLA deje el poder, para que haya un cambio de gobierno en Angola y para contribuir al desarrollo del país. Para Hitler y sus camaradas, 20 años después del final de la guerra civil, Angola sigue luchando por pasar página. Água, luz, saúde, educação. Água, luz, saúde, educação.
Cacoacu, mais humilhado na gestão. Cacoacu, mais humilhado na gestão. Yeah! Resistência! Siempre! Resistencia! Siempre! Llegamos al final de este episodio de Boleto de Vuelta a Angola. Recuerde que si quiere ver este y otros episodios en español, puede visitar nuestra página web france24.com. Hasta pronto.